Tecnológico Nacional de México. Excelencia en educación tecnológica. Tenemos que un instructor tiene dos clases A y B en una asignatura específica. En la clase A tiene 16 estudiantes, en tanto que la clase B tiene 25. En el mismo examen, aunque no hubo diferencia significativa en las medias de las calificaciones, la clase A tuvo una desviación típica de 9, en tanto que la clase B tuvo una desviación típica de 12. Podemos concluir a un nivel de significación del 1 y del 5% que la variabilidad de la clase B es mayor que la de la clase A. Bueno, tenemos entonces que nos referiremos empleando los subíndices 1 y 2 para las clases A y B respectivamente. Entonces tendremos los siguientes datos. Entonces las fórmulas que tendremos que aplicar para estimar las desviaciones estándar muestrales S1 y S2 serán las siguientes. Serán estas. De tal forma que sustituyendo los valores que el problema nos proporciona, vamos a tener que la varianza muestral 1 y 2 respectivamente serán 86.4 y 150. Entonces aquí tenemos que decidir entre las hipótesis siguientes. Como hipótesis nula vamos a tener la igualdad entre las dos desviaciones estándar poblacionales, y esto va a significar que no existe variabilidad en el proceso, y si existiese va a ser debida al azar. Y la hipótesis la hipótesis alternativa implicaría que la desviación estándar poblacional 1 es mayor a la desviación estándar poblacional 2, que significaría que la variabilidad de la clase A es mayor que la clase B. Entonces aquí la decisión se basaría en un ensayo unilateral, pero a diferencia del ejercicio anterior, aquí estaríamos empleando la distribución F. De aquí esto, ¿por qué? Porque precisamente estamos comparando entre dos desviaciones correspondientes a dos poblaciones distintas. Entonces tenemos lo siguiente. Y bueno, el número de grados de libertad para las clases serán respectivamente B1, 16 menos 1 igual a 15 grados de libertad, y B2, 25 menos 1 igual a 24 grados de libertad. Para el inciso a un nivel de significancia del 1%, el valor de tablas corresponderá a 2.89. Entonces la fórmula que estaríamos utilizando sería la siguiente. Una fórmula. Entonces estaríamos estableciendo la siguiente regla de aceptación. Entonces, para corroborar cuál de la hipótesis la verdadera, si la hipótesis nula o la hipótesis alternativa, vamos a hacerlo gráficamente. Tenemos un ensayo de cola derecha. El valor F calculado, que ya vimos anteriormente cómo lo obtuvimos y que nos ha resultado en un valor de 1.74, es el que tendremos que localizar si cae en el área de aceptación o de rechazo de la hipótesis nula. Y los valores de F de tablas, que corresponderán para el inciso A,
con un nivel de significancia del 1% y para el inciso B con un nivel de significancia del 5%, con 15 y 24 grados de libertad respectivamente. Entonces vamos a ver cómo se obtienen estos valores de f de tablas. Para ello vamos a las tablas f. Las tablas f. Entonces los grados de libertad son 15 y 24. 15 para el numerador, es decir, para estas las columnas, y 24, estoy bien, 24, y 24 para el denominador. Entonces tenemos que buscar en la columna de 15, que correspondería a los grados de libertad 1, y 24 grados de libertad 2, y lo tendríamos que cuadrar con las probabilidades correspondientes. Primero para .01 sería en este renglón de aquí, y corresponde al valor de 15 grados de libertad para el numerador y 24 para el denominador, con probabilidad de .01. El valor es este de aquí, 2.89, y para probabilidad de .05 es 2.11. entonces los valores son 2.11 y 2.89 para 5 y 1% de nivel de significancia. Entonces los voy a colocar. Aquí los tenemos. Bueno, ya los tengo ahí anotados. 2.89 para un 1% de nivel de significancia y 2.11 para 5% de nivel de significancia. Entonces, si resolvemos el inciso A, la frontera entre las dos regiones va a estar dada por el valor de 2.89. 2.89 será nuestro valor que marcará la frontera entre la región de aceptación y de rechazo. Y el valor calculado hay que ver en qué lado cae. En este caso, a la izquierda de ese valor, unos 74, caería más o menos por allí, y eso nos estaría diciendo que la hipótesis nula es verdadera con un nivel de confianza del 99%. Entonces colocamos la conclusión con 99% de nivel de confianza. La hipótesis nula es aceptada, y eso significará entonces que la variabilidad es igual entre las dos muestras. La variabilidad entre las dos clases es igual ¿cuáles clases? Pues la A y la B, de la que estamos hablando, o de las que habla el problema. Aquí no es aceptada, es aceptada. Es la misma. Y si es que existe variabilidad, se debe al azar. Ahora bien, para el inciso B,
nuestra frontera va a cambiar. Ahora no va a ser 2.89, va a ser 2.11. Y en este caso también el valor de 1.74 va a caer a la izquierda de ese valor. Y estaríamos concluyendo de la misma forma exactamente. Ahora con 95% de confianza, la hipótesis nula también es aceptada. Y eso nos querrá decir que la variabilidad de las dos clases A, B es la misma. Y si es que existe variabilidad, se debe al azar.